Bueno, hoy vamos a continuar con el tema del el fin de la ley, que es un tema un poco complicado porque hay personas que creen que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por obras y que en el Nuevo Testamento la gente se salva por fe. El hecho es que en la palabra de Dios, desde el comienzo hasta el final de la Biblia, la salvación siempre ha sido por fe, nunca ha sido por obras. No hay ningún caso en la Biblia en donde haya obras meritorias por las cuales Dios justifica al ser humano. Es decir, ningún ser humano puede hacer una obra que satisfaga la justicia de Dios. No la hay. La única obra que satisface la justicia de hoy es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y en el Antiguo Testamento lo que está es tipificado lo que Cristo va a realizar en la cruz del Calvario. Es decir, el principio de sustitución está representado en los tipos del Antiguo Testamento o las figuras del Antiguo Testamento. Ya hemos hablado del principio de sustitución y hemos visto que el caso de Caín y Abel, el sacrificio de Abel, representa el principio de sustitución, así como las pieles que Dios le confeccionó a Adán y a Eva, también representa el principio de sustitución. El carnero que es sacrificado en lugar de Isaac, cuando Dios le pide a Isaac, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, Dios provee el carnero para, para sustituto de Isaac en el altar del sacrificio. De manera que el carnero es sacrificado en lugar de Isaac. Y así podemos seguir en el Antiguo Testamento viendo diferentes tipos o tipologías de, de figuras que representan a Cristo sustituyendo al culpable y él como víctima inocente muriendo en lugar del culpable. Y todas esas tipologías representan la gracia de Dios y representan la obra de Cristo realizada en la cruz del Calvario. Pero ¿qué hay con respecto a la ley? Porque pareciera indicar que la ley es un sistema de justificación delante de Dios. El hecho es que la ley no justifica a nadie. De hecho, la misma ley o la Torá lo que enseña es que Dios justifica al creyente por la misma fe. Y hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento, en la ley, en donde se ve precisamente esto. Y el principal es Abraham. Abraham es el representante en la ley de lo que es la justicia que se alcanza a través de la fe, no la justicia a través de las obras. Porque es en la misma ley o Torá en donde se presenta a Abraham como aquel que le cree a Dios y su fe le es contada por justicia. Entonces la razón o la base de la justificación siempre es la fe que viene de creerle a Dios, es decir, de creer el testimonio que Dios da. De manera que siempre en el Antiguo Testamento encontramos que Dios justifica a aquellos que creen. Vemos, por ejemplo, el caso de Nínive y Jonás, cómo los habitantes de Nínive, al arrepentirse, el juicio es apartado, el juicio que Dios iba a derramar sobre ellos porque ellos se arrepintieron, porque le creyeron a Dios. Creyeron a Dios a través del mensaje de Jonás. Entonces, cualquier persona del Antiguo Testamento que creía a Dios a través del mensaje de sus profetas o a través de la palabra escrita, es decir, la Torá, esa fe le es contada por justicia, porque es exactamente la misma fe que profesa Abraham. Entonces tenemos que entender aquí, de acuerdo a la palabra de Dios, que del Antiguo Testamento está la ley de Moisés
que es la ley escrita o la palabra de Dios escrita, y la ley que está asociada a todo ser humano, es decir, la ley escrita en el corazón, que no es una ley escrita en, en piedra, ni tampoco es una ley escrita en pieles de carnero o en rollos de pergamino, sino que es una ley que está escrita en la conciencia de todo ser humano. Esa ley es la que gobernó, por decirlo así, o dictaminó el, el andar o el vivir del ser humano en esta tierra y con respecto a Dios. Es decir, con respecto a si está caminando en justicia o no está caminando en justicia, si está caminando en fe o no está caminando en fe. De acuerdo a la palabra de Dios en Juan 1:17, vamos a ir a Juan 1:17. Juan 1:17. Leemos, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, este versículo está demarcando un antes y un después. Jesucristo es el que marca ese cambio entre lo que es la ley o el periodo de la ley y el periodo de la gracia. O sea, con Cristo empieza la gracia, es decir, la gracia manifestada o la gracia revelada, o la gracia que fue testificada en el Antiguo Testamento que ahora se está cumpliendo a través de la persona de Cristo. Porque en el Antiguo Testamento también encontramos la gracia de Dios, anunciada y también aplicada en los tipos. Pero es precisamente con Jesucristo que comienza la gracia. Y dice, y la verdad. La gracia y la verdad. ¿Por qué la verdad? Porque Cristo es la verdad. Entonces ahí es donde hay un cambio. Y en el caso de Moisés, porque aquí se especifica claramente que es la ley que fue dada por medio de Moisés, es decir, la Torá. Tenemos que entender que la Torá o la ley no es algo como nosotros lo hemos entendido o hemos interpretado como una ley a secas. O sea, la Torá en sí mismo lo que significa es instrucción, no específicamente ley, o sea, un conjunto de leyes, sino un conjunto de instrucciones. Y aunque hay un cuerpo legal ahí incluido en lo que es la Torá en sí no está dada para cumplir una serie de requerimientos legales a rajatabla. Así fue como lo interpretaron los judíos en tiempos de Cristo y también en el Antiguo Testamento, que bastaba con cumplir con los mandamientos que Dios establecía para justificarse delante de Dios. Es decir, hacer simplemente lo que dice la Torá. Y al cumplir con la Torá, se alcanza la justicia. Cuando llegamos al Nuevo Testamento y estudiamos el libro de Romanos, nos damos cuenta que las obras de la ley por sí solas no justifican. Las obras de la ley no tienen ningún valor de justicia delante de Dios si esas obras no van mezcladas con fe. Es decir, si no va de la mano con la fe en Dios o con el creer el testimonio que Dios está dando, la obra no tiene ningún valor delante de Dios. Se requiere que haya fe para que la obra de la Torá tenga un valor delante de Dios. Si no había fe, la obra por sí misma, aunque fuera de acuerdo a la ley de Dios, no tenía ningún valor, porque Dios está enseñando claramente desde el principio de la Torá que hay que ejercer fe, que hay que creerle a Dios para que esa fe le sea contada por justicia.
Ahora, la ley fue dada aproximadamente 1500 años antes de Cristo, pero antes de la ley, por lo menos 2000 años antes, no había ley escrita, pero estaba la ley de la conciencia, que es la ley no escrita, que ya mencionamos al principio. Y la gente tenía conocimiento de Dios, entonces el testimonio de la conciencia y el reconocer a Dios es lo que Dios valoraba. No es simplemente el hecho de decir voy a hacer lo bueno o voy a hacer lo malo, es también reconocer a Dios, es creer en Dios, es saber que hay un Dios en los cielos y que a ese Dios se le debe rendir obediencia y vivir de acuerdo a lo que es ese Dios, el carácter de ese Dios. Y eso es lo que tenía Abraham, precisamente, ese testimonio, que también lo tenía Job, por ejemplo, y lo encontramos en diferentes personajes de la Biblia, como por ejemplo Melquisedec también, o Balaam, por ejemplo, que sabían quién era Dios, entendían perfectamente lo que Dios exigía en cuanto a una vida recta. Pero a pesar de que había ese conocimiento, mucho de ese conocimiento se pervirtió o fue dejado de lado. El ser humano siempre va a corromperse, pero el hecho de que se corrompa no niega que Dios está hablando, que Dios está manifestando y Dios está hablando al corazón del ser humano. Ahora, con respecto a la Torah o a la ley, tenemos que entender que es un pacto y es un pacto condicional. Es un pacto que Dios hace con la nación de Israel. Éxodo 19, versículo 5 dice, ahora pues, si dierais oído a mi voz y guardarais mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces aquí está Dios indicándole a Moisés lo que Dios espera de Israel, el propósito por el cual Dios está redimiendo a Israel de la esclavitud de Egipto. Porque el versículo 4 dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. O sea, es Dios quien saca a Israel de la esclavitud de Egipto y lo lleva a la presencia de Él mismo, la presencia de Dios que se manifestó en el monte Sinaí. Por eso hablamos del pacto sinaítico o la ley de Moisés, porque fue dada por medio de Moisés. Y vemos que es condicional, porque dice, si dierais oído a mi voz y guardaréis mi pacto. Entonces, si Israel aceptaba el pacto de escuchar la voz de Dios, es decir, de obedecer lo que Dios está demandando y guardar el pacto, es decir, cumplir el pacto, entonces dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Es decir, Israel iba a tener una posición prominente sobre las demás naciones o los demás pueblos, porque así Dios lo quería. Esa es la parte del plan de Dios. Porque dice, porque mía es toda la tierra. Entonces, vemos aquí vemos la soberanía de Dios, en donde Dios establece y escoge a Israel como un pueblo especial para Él, para cumplir su propósito. Y lo que Dios quiere cumplir a través de Israel es precisamente el cumplimiento del pacto abrahámico. Cuando Dios le dijo a Abraham que de la descendencia de él o de su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y que él y sus descendientes iban a heredar la tierra prometida. Pero el punto principal del pacto abrahámico es que de la descendencia de Abraham vendría el Mesías. Entonces la razón por la cual Dios escoge a Abraham para producir un pueblo del cual se va a levantar un Salvador. Entonces ese es el propósito por el cual Dios establece el pacto con Abraham.
Y si estudiamos hebreo nos damos cuenta de que cuando habla del pacto, la promesa que Dios hace, lo hace en términos legales para que sea firme esa promesa. O sea, no es algo que simplemente Dios dijo y ya. Dios no tiene por qué hacerlo, sin embargo, Él lo quiere hacer así. Lo hace de manera legal para que se asegure y quede claro en la mente del hombre, del ser humano, que Dios va a cumplir. Dios es cumplidor de su pacto. Pero el pacto ah, abrahámico no es condicional, pero el pacto sinaítico sí lo es, porque continuamente cuando se estudia la ley en el Antiguo Testamento, se ve claramente que la exigencia del cumplimiento del pacto es que Israel cumpliera y guardara los mandamientos de Dios, que guardara e hiciera todo lo que Dios estaba mandando o estipulando en el pacto. Pero el problema con Israel es que ellos invalidaron el pacto. Dios no lo quebrantó, pero Israel sí lo quebrantó. Ahora, en ningún momento vemos a Dios anulando o quebrantando el pacto, es decir, el pacto sinaítico. Y ni siquiera Jesucristo quebranta la ley. Jesucristo tampoco quita la ley o la abroga, pero sí la cumple. Entonces, es algo que hay que verlo con mucho cuidado, ¿verdad? Porque Cristo no quita la ley, pero Cristo sí cumple la ley. Entonces, al cumplir la ley, entra en vigencia un nuevo pacto, porque ya Cristo, bueno, por decirlo de otra manera, en el plan de Dios, en Cristo, se cumplen todas las exigencias de la ley. De manera que ahora a través de Cristo se entra en una condición distinta a la condición del antiguo pacto, de manera que el ser humano ahora ya no se relaciona con Dios de la manera del antiguo pacto, sino que ahora tiene que relacionarse con Dios de la manera del nuevo pacto, y es a través de Cristo, y es a través de condiciones nuevas, que son espirituales. La ley, por otro lado, sus exigencias eran en la carne, y al ser mandamientos que dependían de la voluntad del ser humano, es decir, del esfuerzo que tenga que hacer el ser humano, por su debilidad en la carne, es evidente que él no podía cumplir completamente con todas las exigencias de la ley. Entonces ahí es donde fracasa la ley. Pero como fracasa la ley, porque el ser humano no puede cumplir la ley, entonces Cristo la cumple. Y al cumplirla Cristo, entonces la justicia que debería ser otorgada por el cumplimiento de la ley, ahora se recibe a través de la fe en Cristo. De manera que delante de Dios, todo creyente en Cristo es presentado como aquel que ya cumplió la ley o ya tiene o está investido, digámoslo así, está investido de la justicia que otorga la ley si hubiera sido capaz de cumplirla. Pero no la cumplió realmente él, sino que la cumple Cristo. Entonces Cristo es el garante de que solo por la fe de la persona se le atribuye la justicia de la ley a la persona, simplemente por los méritos de Cristo. Jeremías 31:32 nos habla del quebrantamiento o el rompimiento del pacto. El verso 31, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces aquí en Jeremías ya se está anunciando un cambio de pacto. Verso 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Lo que dice el versículo 33, eso se cumplirá en el tiempo del milenio, cuando ya Cristo esté sobre la tierra gobernando, y el Israel creyente,
que es salvo va a entrar junto con Cristo al milenio. Y ellos van a entrar en una relación con Cristo, o una relación con Dios a través de Cristo, en donde la ley ya no va a ser una ley escrita meramente en papel, sino que la ley va a estar en su corazón, va a estar en su mente, que es exactamente la condición del creyente en Cristo del día de hoy. Porque el creyente en Cristo tiene esa ley en su corazón. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que habita en el creyente. Y por el hecho de que Cristo cumplió la ley y la justicia de la ley le es imputada al creyente a través de Cristo. Pero el Espíritu Santo guía al creyente a través de su conciencia a cumplir con la ley, es decir, con las prescripciones de la ley de Cristo, no con la ley de Moisés. Pero el hecho es que ya esa ley es viva en el corazón del creyente. No es simplemente una ley o una instrucción que es meramente intelectual, sino que ya es vivencial, porque forma parte del ser a través del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la función de la ley? Según lo presenta Pablo. Vamos a ir a Gálatas capítulo 3. Vamos a leer el versículo 6. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esa es la base de la justificación según el Antiguo Testamento. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Son hijos de Abraham precisamente porque están ejerciendo una fe semejante a la de Abraham. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, es decir, el Evangelio. Abraham recibió el Evangelio de antemano diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Es decir, todo lo que Dios le habla a Abraham es el Evangelio que Dios le comunicó a Abraham. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿En dónde se declara que el justo por la fe vivirá? Eso se declara también en el Antiguo Testamento. Y esto está en el libro de Habacuc. Dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces aquí Pablo está estableciendo el contraste entre lo que son las obras de la ley, o la justicia que viene por las obras de la ley, porque la ley testifica de la justicia de Dios, o la justicia que Dios exige. Pero si no hay fe, no se otorga justicia. El justo por la fe vivirá. Y Pablo empieza diciendo, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, el creerle a Dios o el tener fe es lo que justifica. Y en el Antiguo Testamento no es diferente. Siempre ha sido por fe, no por las obras de la ley. Ahora, el propósito de la ley era instruir a la persona para que entrara en una relación correcta con Dios a través de las prescripciones que Dios estaba indicando en la ley. Entonces, ¿cómo se va a relacionar el creyente del Antiguo Testamento con Dios? A través de las obras de la ley. Pero las obras de la ley por sí mismas no lo justifican. Es la misma situación del día de hoy. El hecho que un cristiano vaya a la iglesia y que se llame cristiano, y aunque se sepa la Biblia de memoria y haga todo lo que la Biblia dice, de nada le sirve si no ha habido arrepentimiento y ha habido fe.
Es algo que tenemos claro, tenerlo claro. Una persona puede hacer todo lo que la Biblia dice, cumplir con lo que Cristo establece, pero si no hay fe y si no ha habido arrepentimiento, si no ha habido un nuevo nacimiento, de nada le sirve. Esa es la situación de la ley también. El cumplir con los mandamientos, el cumplir con todas las prescripciones de la ley sin fe no sirve de nada. Tiene que haber fe. Por eso dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Ahora dice, Cristo nos redimió no de la ley en sí misma, sino de la maldición de la ley. Es decir, la maldición que testifica la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y aquí en este versículo 14 prácticamente lo que está diciendo Pablo es que el cumplimiento del pacto abrahámico es en Cristo. O sea, la bendición que recibió Abraham de parte de Dios se cumple en Cristo. De manera que, como le dijo Dios a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿De qué manera van a ser benditas? Precisamente a través de Jesucristo. Porque dice aquí, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Luego dice, hermanos, ahora en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice, y a las simientes. Pablo sigue hablando del pacto abrahámico aquí, no está hablando del pacto sinaítico. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, ese pacto que dice aquí que fue previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Entonces, ¿cuál pacto está hablando aquí? Está hablando del pacto abrahámico. El pacto que Dios establece con Abraham es un pacto que Dios está estableciendo con Cristo. Es decir, es con Cristo que está estableciendo este pacto. De manera que la ley de Moisés, que habla aquí, la ley que vino 430 años después, a partir del momento en que Abraham recibe el pacto con Dios, dice, no invalida el pacto abrahámico. Es decir, no abroga el pacto abrahámico ni invalida la promesa. La ley no tiene nada que ver en ese aspecto. Lo que Dios estableció con Abraham es algo que se va a cumplir y que Dios lo hace valer. La ley es un tema aparte, pero que está relacionado. Dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. O sea, cuando habla aquí de la promesa se refiere al pacto abrahámico, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, es decir, la herencia. Verso 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Y este es el punto importante, que mucha gente a veces no distingue. Entonces, ¿para qué sirve la ley? O sea, la ley de Moisés. Dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, es decir, Jesucristo, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, que es Moisés, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Ahora cuando dice aquí que el mediador no lo es de uno solo, es decir, no solo Moisés, porque hubo más de un mediador. Después de Moisés estuvo Josué, y después de Josué estuvieron los jueces, después de los jueces vinieron los reyes, o sea que hubo una serie de mediadores, y también los profetas. Pero Dios sigue siendo uno, pero el pacto sigue siendo uno, es decir, la ley sigue siendo una. Ahora, luego la ley es contraria a las promesas de Dios, es decir, al pacto abrahámico, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Oscar, perdón que lo interrumpa. Porque cuando habla... Es que mandó un mensaje Vivian Ajá. que no ha podido ingresar.
Ok, ya. Gracias. Bueno, se desconectó Vivian. Si es que yo tengo que darles el pase, si no, entonces no pueden ingresar al... Ok. Entonces, en el versículo 21 leemos: luego la ley es contraria a las promesas de Dios, es decir, al pacto abrahámico, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, es decir, la ley de Moisés, la justicia fuera verdaderamente por la ley. O sea, en otras palabras, lo que es la promesa de vida, la promesa de la herencia, no fue dada por la ley de Moisés, sino que fue dado a Abraham, es decir, por el pacto abrahámico. Por eso es que dice que la ley que vino después no abroga el pacto. Entonces, el pacto sigue vigente, el pacto abrahámico sigue vigente y sigue cumpliéndose. Pero entonces, ¿para qué sirve la ley? Que eso es lo que entonces está explicando Pablo aquí a partir del versículo 19. Que dice que fue dada a causa de las transgresiones. Es decir, la ley fue dada precisamente para regular la vida espiritual del creyente del Antiguo Testamento, que entraba en conocimiento de Dios a través de esa palabra revelada. Dice: mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, o sea, la fe en Cristo, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro pedagogo, es decir, nuestro ayo o nuestro maestro, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, este es el segundo propósito de por qué la ley fue dada. El primero es a causa de las transgresiones. Entonces, como había transgresión y pecado, la ley ofrecía un medio para restaurar la comunión con Dios o mantener la comunión con Dios a través de los sacrificios que restablecían precisamente esa comunión con Dios, es decir, con Israel y con el individuo. Y lo otro es que la ley era instrucción para preparar a Israel para recibir a Cristo. Por eso es que Dios envía a Juan el Bautista a preparar a Israel precisamente para que recibiera al Mesías. Y todo eso según lo que enseñaba la ley. Porque todo lo que enseñó Juan el Bautista va de acuerdo a la ley, no es con respecto a la gracia. Porque Cristo es el que enseña la gracia. Con Cristo empieza la gracia. Entonces la ley cumple el propósito de preparar a la persona para que pueda creer en Cristo, para que pueda recibir a Cristo, para que pueda entender quién es Cristo, a través de lecciones objetivas o a través del testimonio que sea el Antiguo Testamento, a través de los tipos. Pero el versículo 25, 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro maestro, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Porque la ley no justifica. Entonces, hasta que se llega a Cristo, entonces
se alcanza la justificación o la justicia de Dios ha sido testificada por la ley. Pero dice, pero venida la fe, esa fe, ¿cuándo es que viene? En Cristo. Cuando Cristo viene, dice, ya no estamos bajo ayo o bajo la ley o bajo este maestro que es la ley. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces aquí está hablando de la unión espiritual que se da, que tiene el creyente bajo la gracia, que en Cristo la tiene garantizada. Dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Porque todo lo prometido bajo el pacto abrahámico se cumple en Cristo y se cumple para el creyente. Es decir, la promesa de vida. Porque aquí Pablo está hablando de la herencia espiritual, no de la herencia de la tierra. Porque la promesa de la herencia de la tierra es exclusiva para Israel. Pero es un tema que vamos a estudiar más claramente cuando veamos el tema de escatología. Ahorita lo que estamos enfatizando es la justificación. ¿De dónde viene la justificación? No por la ley, sino por la fe. En el Antiguo Testamento, por la fe en Dios, de creerle a Dios. Pero venido Cristo, entonces ahora es la fe, no solamente de creerle a Dios, sino de creer en Cristo. El otro aspecto que tenemos que entender es que la ley en el Antiguo Testamento nunca fue dada a los gentiles. Los gentiles nunca estuvieron bajo la ley de Moisés, porque el pacto de Moisés o la ley de Moisés es exclusivo para la nación de Israel. Si el gentil quería entrar a formar parte de ese pacto, tenía que circuncidarse en el caso de que fuera un varón. Y una vez circuncidado, entonces ahora estaba obligado a cumplir con todos los requisitos o todos los requerimientos de la ley. Por eso es que Pablo habla en Gálatas que si alguno se circuncida, está obligado a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque está aceptando el pacto. El pacto que no está obligado a aceptar, porque ya en Cristo entra en un pacto bajo las condiciones del nuevo pacto y no necesita entrar en ese pacto que fue dado a Israel. Pero el que ya está, en el caso del israelita, o el que ya estaba dentro de ese pacto, igual tiene que seguir cumpliéndolo, porque no se enseña que tenga que salirse de ese pacto. Pero lo que sí tiene que entender es que al recibir a Cristo y aceptar a Cristo, todo lo que se promete y todo lo que se exige en cuanto a la justicia del pacto sinaítico, ya lo cumplió en Cristo. De manera que es completamente justificado ya no por cumplir con el pacto sinaítico, sino por la fe en Cristo, aunque todavía esté dentro del pacto de la ley de Moisés. Pero eso es algo que el judío tiene que entenderlo. Entonces ahí donde el día de hoy es conflictivo para muchas personas que el judío que cree en Cristo, que es mesiánico y que sigue haciendo todas las cosas que son propias del judío y que tienen que ver con la Torá, es algo que es exclusivo para el judío, no para el gentil. El gentil no tiene por qué hacerse mesiánico. El gentil es llamado a creer en Cristo y a vivir como gentil, pero viviendo su fe en Cristo, no como judío. Porque la forma de vida del judío es para el judío, no para el gentil. Pero hay muchos gentiles que quieren parecerse al judío y hacer las cosas que hace el judío. Pero eso no le suma ni le resta nada. Porque si ya es creyente en Cristo, ya lo tiene todo. Entonces no necesita. Pero hay muchos cristianitos que entonces están adoptando muchas prácticas mesiánicas
que no tienen absolutamente ningún valor. Estoy haciendo este comentario precisamente porque esa es la situación de muchos cristianos, ¿verdad? Tenemos que entender que el mesiánico, solo el judío puede ser mesiánico. El gentil no tiene por qué serse mesiánico, porque sería la condición del judaizar, que es lo que estaba criticando Pablo en la epístola de los Gálatas, que esa es la situación que estaba viviendo la iglesia de Galacia, que los judaizantes se estaban metiendo ahí, y lo que estaban diciendo es que al gentil que tenía que circuncidarse y cumplir con todo lo que decía la ley, y lo que Pablo está diciendo, no necesitan ya cumplir la ley, porque en primer lugar la ley no es para el gentil. El gentil nunca no está obligado a cumplir la ley, ni a estar dentro de la ley. Porque ya ha venido Cristo, lo que tiene que entrar es a una relación nueva a través de Cristo, que es una relación a través del Espíritu Santo. Espero que me estén captando lo que estoy diciendo. Entonces, esa es la situación ya cuando entra Cristo en escena. Entonces, la fe viene, o sea, la fe en Cristo, que es el cumplimiento del pacto abrahámico, deja por lado la ley porque ya la ley en sí misma no tiene ninguna relación con el gentil. Estoy hablando específicamente del gentil, de manera que el gentil ya en Cristo recibe la justicia de la ley, pero en Cristo o a través de Cristo. Entonces no tiene ninguna necesidad ni de circuncidarse, ni de guardar las fiestas, ni los días de reposo, ni de hacer sacrificios, ni de hacer nada de lo que la ley o la Torá le exige al pueblo de Israel, porque no es israelita, es gentil. Okay, no sé si hay alguna pregunta o comentario. Hermano Oscar, creo que de hecho en Señor. Gálatas 5:1, de hecho hoy me apareció un versículo de los que uno tiende a memorizar, que Pablo les hace el recuerdo de que no se, o sea, no se vayan a ese yugo otra vez de la ley, sino que vivan en la libertad que les dio Cristo. Dice Pablo, sí, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. O sea, ¿a cuál libertad se refiere? Precisamente a la libertad de, de no estar sujeto al cumplimiento de las exigencias de la ley, porque en realidad no le están aportando ningún valor, es decir, ningún valor de justicia delante de Dios, porque ya recibió toda la justicia en Cristo. Dice, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí el versículo 2, como está muy bien el aporte de Steven, dice, aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Por qué? Precisamente porque se está echando un yugo, está echándose una carga. Y aquí nos dice, nada se aprovechará a Cristo, en el sentido de que no está permitiendo que la bendición a través de Cristo se manifiesta en su vida, porque está rechazándola para asumir un sistema de vida que no le va a producir absolutamente ningún fruto espiritual. Dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Y eso es así porque entonces está entrando al pacto sinaítico. Entonces él se está también comprometiendo. Si se circuncida, en ese sentido está siendo obligado a sí mismo de cumplir con las exigencias de la ley, aunque esté justificado en Cristo. Entonces el asunto es ese. Pablo lo que está llamando la atención en el capítulo 5 no está diciendo que si el cristiano se circuncidaba y se perdía su salvación o perdía su relación con Cristo. Lo que está diciendo es que se está comprometiendo y no hay necesidad de comprometerse. Básicamente es eso. Por eso cuando dice aquí, de la gracia habéis caído, lo que quiere decir es que han tropezado, se han desviado. No tiene ningún valor adicional cumplir con la ley, o circuncidarse, o guardar todo lo que manda la ley.
Entonces lo que Pablo está aquí diciéndole al creyente es, no se ponga ese yugo encima. No necesita ponerse el yugo de la ley, porque en Cristo es libre de ese yugo, en primer lugar, y en segundo lugar, ya en Cristo ya está completo, porque la justicia de la ley está en Cristo y le es dada precisamente porque su posición ahora es en Cristo. Ve al versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, ¿qué es lo que es verdaderamente importante? La fe en Cristo, no el guardar un sistema de ordenanzas que al final de cuentas no le va a aportar ningún valor espiritual o ningún valor delante de Dios. Entonces, verso 7, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Entonces, esta es la situación que estaba viviendo la iglesia de Galacia, ¿verdad? Que estaban siendo desviados, estaban siendo engañados. Dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama, es decir, de Cristo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Es decir, el que está haciendo tropezar a la iglesia es el que va a ser juzgado por Dios. Pero en el caso de ellos, la confianza de Pablo es que no se iban a dejar mover o engañar tan fácilmente. Y aquí luego Pablo hace una defensa de él mismo, siendo judío, ¿verdad? Porque dice, si aún predico la circuncisión, entonces ¿por qué padezco persecución todavía? O sea, de parte de los judíos, porque él es judío. En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Porque para el judío la cruz es un tropiezo, o sea, Cristo es un tropiezo. Y al día de hoy todavía sigue siéndolo. Ok. No sé si hay otra pregunta o comentario o observación. Oscar, una consulta. En el Antiguo Testamento, el gentil tenía que cumplir la circuncisión y toda la ley, ¿verdad? Si quería ser parte. No, el gentil, solo el gentil que quería Exacto, unirse al pacto. lo que tengo la duda es que Dios nunca, o sea, en mi consulta, Dios no le dio instrucción al pueblo judío de predicarlo y convertir, y que el pueblo gentil se volviera al pacto, no, ¿verdad? Era solo la descendencia de No. Abraham directa. Solo la descendencia de Abraham, exactamente. Ahora, Israel iba a ser testimonio de las naciones. Es decir, Israel iba a dar a conocer quién era el Dios Ajá. verdadero, o sea, Jehová. Para que las naciones se convirtieran a Jehová. Pero no para que se unieran al pacto, porque el pacto es exclusivo para Israel. Sin embargo, estaba abierta la posibilidad, porque ahorita no tengo el pasaje, pero en el Antiguo Testamento, en la ley está establecido, en el caso del gentil, que quisiera unirse o entrar en ese pacto, entonces la exigencia era que tenía que circuncidarse. Eso sí, o sea, la puerta estaba abierta, la oferta estaba abierta para el gentil a entrar en el pacto, con el mismo pacto que tenía Israel, pero no estaba obligado. El judío sí está obligado. El judío sí está obligado a circuncidarse. Porque él nace dentro sí del eran pacto. testimonio, porque sí eran vistos como que tenían un Dios diferente, el pueblo judío, ¿verdad? Para las naciones. Exactamente. Esa era la idea, exactamente, que las naciones conocieran a Jehová, o sea, el Dios verdadero, a través de una nación bendecida por Dios. Pero eso se malogró precisamente porque Israel quebranta el pacto. Entonces Israel adopta los dioses de las naciones. Entonces, ¿qué nación va a reconocer a Dios si Israel está aceptando los dioses de las naciones? Entonces ahí es donde Muchas falló gracias. Israel. Con gusto.